En la segunda carta entonces del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 2, vamos a ver lo que nos dice ahí. Es tremenda esta palabra, mis estimados. Me dijeron hasta las 3, ¿cierto? Sí. Dice, mire lo que dice. Lo tiene ahí, ¿cierto? Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mire lo que dice, verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, dice, no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, ¿qué debe hacer? Muy bien. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Verso 8, mire lo que dice. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Bien, mis estimados, el apóstol Pablo le habla acá a uno de sus discípulos llamado Timoteo para animarlo en la tarea de vivir para la gloria de nuestro Dios. El servir a Cristo, mis queridos hermanos, implica sacrificio, la obediencia fiel, la exaltación a Cristo. El vivir piadosamente implicará sacrificio, ¿verdad? Dice la palabra que el que quiere vivir piadosamente, dice, experimentará persecución. Lo dice la palabra. Pablo era consciente de que nada de lo que estaba mandando a Timoteo era algo sencillo de cumplir, y por eso considera necesario hablarle primeramente que se apropie de los ilimitados recursos de la gracia de Dios que estaban a su disposición y que le capacitarían para cumplir con éxito todo cuanto se le estaba demandando. Debemos recordar nosotros que esta carta es aquella que el apóstol Pablo escribió ya en el ocaso de su vida, y por lo mismo tiene ese carácter paternal, y por eso él le dice, tú pues, hijo mío, le dice así. El apóstol Pablo en esta exhortación que hace usa ese lenguaje familiar de un afecto que sentía por Timoteo y lo consideraba su hijo espiritual. Por eso le dice, tú pues, hijo mío. Eso habla de cercanía, ¿verdad? Y después viene la exhortación concreta y le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En cierto sentido, estas palabras a nosotros nos traen a la memoria
aquellas palabras que el Señor le señaló a Josué cuando Moisés había muerto, cuando le dice: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué razón? Porque la vida, los propósitos, los designios de Dios, mis estimados hermanos, nos demandará a cada uno de nosotros. No olvidemos, y vuelvo a reiterar esto, que esta carta que escribe el apóstol estaba comunicándole de igual manera acerca de su inminente partida, como lo dice el capítulo 4 de igual manera, y que Timoteo tenía que tomar la posta de relevo, ¿verdad? Él tenía que asumir esta responsabilidad. La situación en el tiempo de Timoteo y en el contexto de esta palabra en realidad no era buena. Algunos de los que en otro tiempo habían sido fieles colaboradores del apóstol, sin embargo ahora lo estaban abandonando. Ahí se evidencia algunos ahí en 2 Timoteo capítulo 2 verso 15, capítulo 4 verso 10, donde el apóstol Pablo habla acerca de esta situación. Además, el imperio romano había comenzado una feroz persecución contra los cristianos y en especial contra sus líderes, como de igual manera lo prueba asimismo el hecho de que el apóstol Pablo estaba encarcelado por predicar la palabra de Dios. En aquel tiempo debemos recordar de igual forma que un cruel emperador llamado Nerón, que por intereses personales de querer hacerse un nombre, ¿verdad? Él quiere volver a reconstruir Roma y no encuentra nada más, según lo que señala el historiador de ese tiempo, Tácito. Dice que este hombre manda a quemar Roma en sí, mientras él observaba desde su monte donde tenía su casa. Ahí tenía una torre y podía contemplar cómo se quemaba Roma para después culpar y perseguir a los cristianos. Según se dice que como 6 días aproximadamente se estuvo quemando ahí. Pero la situación presente en ese momento no era bueno para Timoteo. Los tiempos que se venían eran peores. Si había persecución, si había abandono, pero los tiempos que venían le dice que iban a ser peores. Por eso le advierte de esto, le dice: también debes saber esto, le dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y a continuación pasa a describir cómo dentro de la iglesia se iban a introducir hombres amadores de sí mismos y de los deleites, dice, de este mundo más que de Dios. Pero si eso no hubiese sido suficiente, al llegar al capítulo 4 de esta carta le añade que las personas dejarían incluso de escuchar la palabra de Dios y que iban a preferir fábulas, ¿verdad? Mitos, engaños, iban a preferir ese tipo de cosas. Dice capítulo 4 verso 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad, dice, el oído y se volverán a las fábulas. Ante estas circunstancias un tanto complejas, no debemos nosotros pensar que Pablo le estaba hablando acá porque había visto que a lo mejor Timoteo estaba un tanto débil, sino que lo que le estaba tratando de hacer era animarlo debido a la magnitud de pruebas y complicaciones que este varón tenía que enfrentar con tal de llevar la palabra del Señor. Fácilmente podría tal vez dejar sin aliento incluso a las personas más valientes, que se le diga: mira, vienen todas estas cosas, están pasando esto, pero lo que se viene es mucho
mucho más fuerte. Yo creo que puede paralizar a cualquier persona, ¿verdad? Entonces notamos acá de igual manera absolutamente en esto que Pablo estaba asegurándose de que Timoteo pudiese mantenerse valiente frente a la realidad portando el evangelio. Incluso les hace ver que más que las personas es el evangelio. Eso es lo que le está transmitiendo el apóstol Pablo. En otras palabras le está diciendo, mira, nosotros pasamos, pero queda el evangelio. Entonces el evangelio debe mantenerse. Nosotros como personas nos disponemos en las manos de Dios, pero el evangelio otros tienen que tomar la posta. Nosotros, mis amados, vivimos un tiempo, pero son otros los que tienen que llevar el evangelio de Cristo. Amén. Otros son. Entonces, por lo mismo es necesario, y por eso el apóstol Pablo le habla de esta manera, de manera paternal. Le habla acá a Timoteo, esfuérzate, le dice la gracia que es en Cristo de Jesús. En otras palabras, frente a este escenario, frente a toda esta realidad, le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En otras palabras, no en tus capacidades, no en tus capacidades. Mientras que nosotros dependemos de nuestra propia fuerza, estamos impidiendo que fluya en nosotros la gracia de Dios con sus recursos ilimitados. Por eso le está diciendo, esfuérzate en la gracia. Le dice que es en Cristo Jesús. No en habilidad de hombre, no en capacidad de hombre, sino en la gracia que es en Cristo Jesús. Y eso me habla de la naturaleza del evangelio. El evangelio, mis queridos, el evangelio se mueve por medio de la gracia de Dios. Dios ha dispuesto recursos ilimitados para su iglesia, para su pueblo. Le dice la gracia que es en Cristo Jesús. Si no fuera por nuestro Señor Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario, nadie podría recibir toda esa bendición del cielo. Por lo tanto, también la fuente de este poder divino se encuentra solamente en Cristo Jesús y es impartida a todos aquellos que están en comunión, que son redimidos por su sangre. Todos ellos. Él lo dice allí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 4 en adelante. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Dice, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Dice, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Amén. Entonces nuestra vida es fructífera cuando permanecemos en Cristo. Amén. Es fructífera cuando permanecemos en Él. Amén. Estamos anclados a Cristo. Permanecemos en Cristo. Esto tiene que ver con una acción constante, perseverante, continua. No que yo me conecto con Él el día domingo nomás, sino permanente. Amén. Además, la fuente de gracia que se encuentra en Cristo es un manantial que nunca se acabará. Es inagotable. Amén. Es inagotable. Él es la fuente inagotable de vida. Por eso Él dice la palabra que en el último gran día de la fiesta, dice Juan capítulo 7, verso 37, ¿verdad? Él se puso de pie y dijo, si alguno tiene sed, dijo Él, venga a mí y beba. ¿Y qué va a pasar? De su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Él es la fuente de vida para nosotros. De igual manera, Juan en el capítulo 1, verso 16 dice, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. ¿Verdad? Es de Cristo, mis amados, es de Él tomamos todo.
Lo que has oído de mí, dice, ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué era lo que en primer lugar se debería transmitir o se debía transmitir? ¿Qué era lo que Timoteo tenía que transmitir? La verdad del Evangelio. Amén. Y esta no debe ser, mis amados, preservada como si fuera algo, un objeto valioso en un museo. No, sino que esta tiene que ser vivida y enseñada. Amén, por generaciones. Cada generación tiene la responsabilidad de transmitir fielmente la palabra del Señor y transmitirla a las generaciones que vienen. Y aquí se destaca, mis amados, la importancia de la transformación de la palabra del Señor. Por eso le dice, encarga a hombres, dice que sean idóneos para enseñar. Timoteo debía transmitir la palabra, esa palabra inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Amén. El hombre de Dios sea perfecto. En el ámbito familiar, Timoteo había sido instruido por su abuela, por su madre, de igual manera y del mismo modo, en ese ámbito él debía enseñarle a los demás, enseñar la palabra del Señor. Y dice, ¿quiénes son los que tienen que transmitir esta palabra? ¿Cómo se enseña? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son las cualidades de esos hombres? ¿Quiénes debían transmitirlo? Y dice la palabra del Señor, y uno observa que Timoteo no solamente había aprendido la doctrina, sino también ese modelo de vida y forma de llevar a cabo el ministerio, y lo aprendió obviamente acompañando a Pablo. Amén. Así que usted va a comenzar a mirar a sus líderes, cómo sirven al Señor, cómo aman al Señor. Amén. Cómo sirven al Señor. Ahí uno va aprendiendo. Amén. Uno observando ahí aprende. Timoteo vio su comportamiento en las distintas situaciones por las cuales pasaba, entendiendo el propósito que lo movía en su servicio al Señor, considerando su fe, su amor, su paciencia en persecución, en las diferentes situaciones que le tocó de vivir a este varón de Dios. Y dice la palabra, tendrían que ser hombres fieles e idóneos para enseñar a otros. Amén. Esa es la cualidad, mis amados, de quienes tienen la palabra del Señor, de quienes vivimos a la luz de la palabra del Señor. Tenemos que ser fieles e idóneos. Amén, fieles e idóneos. Porque cuando nosotros andamos con un pie adentro y un pie afuera, mucha gente dice, si es ser cristiano así, ¿verdad? En una oportunidad estábamos predicando en el mercado de Coyipulli, y se me acerca una persona y me dice, gloria a Dios, me dice, y se me acercó quebrantado. Y cuando me acerco yo, Dios mío, y me dijo, yo antes, me dijo, era predicador y corista. Me dijo así. Y yo le dije, ¿y qué te pasó, hombre? Y mis queridos hermanos, cuando me inviten otra vez le comparto lo final. ¿Qué le dije? ¿Ya? Pero por eso el mandato de la palabra del Señor es que sean hombres fieles e idóneos. Pregúntese a sí mismo, Señor, ¿soy fiel e idóneo a tu palabra? ¿Sí? Fieles e idóneos. Estos requisitos limitan mucho la responsabilidad de encontrar personas apropiadas, pero garantizan la fiel preservación del Evangelio. Amén. Lo garantiza, es decir, que hayan hombres de verdad, mujeres de verdad, garantizan la preservación fiel del Evangelio. Y se subraya esta verdad
cuán necesaria, especialmente en los tiempos complejos que se viven, que los portadores del Evangelio sean personas de verdad. El cristianismo en este tiempo lo necesita. Más que incluso técnica, estrategia de alcance mundial, lo que se necesita es que haya una iglesia que viva fielmente la palabra de Dios. Que hayan cristianos que vivan fielmente la palabra de Dios. Ese es el conste del Evangelio. Mire lo que le dice, quiero avanzar rápido. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar, dice, a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, dice, no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de sus frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. En otras palabras, el servicio fiel a Dios siempre traerá un costo. Siempre va a traer un costo, mis queridos hermanos. Si tú has abrazado la cruz de Cristo, esto traerá un costo. Bienvenidas son las señoras lágrimas. Bienvenidos son muchas veces el quebranto de corazón. Claro, esto trae un costo, no es fácil. El vivir la verdad del Evangelio cada día no es fácil, mis queridos hermanos. Tenemos los ejemplos de los santos del Antiguo Testamento. Ellos son ejemplos. Por eso el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, verso 36 dice: unos experimentaron vituperio y azote, dice, y más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados. Miren, hermano, el capítulo 11 del libro de los Hebreos se divide en dos partes. La primera parte, que por la fe conquistaron, por la fe taparon boca de leones. Pero hay otra parte que por la fe, dice la palabra, fueron apedreados, fueron aserrados, fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de un lugar para otro cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron incluso lo que les fue prometido. ¿Se da cuenta? Entonces el Evangelio nos demanda. Hay, mis amados, un proceso y un término que a veces nos cuesta poder utilizar, como es sufrimiento. Yo no vengo a hacer una apología al sufrimiento acá. No es mi intención. La intención mía es poder hablar que aún en medio de esa realidad compleja que podamos vivir o enfrentar cada día, por ser fieles a la palabra de Dios, sabemos que su gracia nunca dejará de ser sobre el pueblo de Dios. Nunca dejará de ser. Nunca, mis hermanos. A través de toda la historia de la iglesia, el costo de la evangelización ha seguido siendo alto. Millones han sufrido por la causa de Cristo y muchos han tenido que incluso entregar su vida. Le dice, como buen soldado, le señala igual, sufre penalidades como buen soldado. Una lucha que empieza en el momento en que el Señor abrió nuestros ojos y va a durar hasta que partamos de esta tierra. A lo mejor no es una buena noticia para usted, pero hay que sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero en esta ocasión lo que Pablo enfatiza es que el cristiano tiene que estar dispuesto a participar de las dificultades que conlleva el Evangelio. Cualquier soldado sabe que su oficio implica que inevitablemente pueda vivir ciertas incomodidades y tiene que estar dispuesto a entrar en combate en cualquier momento. El sufrimiento, los peligros, las heridas y los golpes son el tipo de cosas que
que podemos esperar cada uno de nosotros mientras estemos en el frente de batalla. Y no es fácil, a veces es tan difícil cuando la misma familia se vuelve en contra de aquellos que han confesado su fe en Jesucristo. Y el Señor advirtió, Él dijo allí en el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 18, si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fuerais, dice, del mundo, el mundo ama lo suyo, pero porque no son del mundo. Antes yo os elegí o escogí del mundo, por eso el mundo los aborrece. O sea, no debemos esperar absolutamente nada de este mundo. Amén. El que lucha como atleta, y esto demanda esfuerzo, perseverancia, constancia hasta el final. No se abandona, no, Señor, no se abandona esta carrera. Esto se sigue como dé lugar. Amén. Y conlleva toda la vida. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 4 le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Wow, ¿cuántos de nosotros nos gustaría decir eso, verdad? El labrador dice, de igual manera, dice, hablando del labrador, porque lo que quiere tratar de subrayar acá el apóstol Pablo es que todo lo que nosotros sembramos, eso también vamos a cosechar como labradores. Pero hay que sembrar con paciencia. La palabra del Señor dice, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Pero, hay un pero, volverán con regocijo trayendo sus gavillas. Esa es la promesa que tenemos, ¿verdad? Se nos dice que va a ser difícil vivir el Evangelio, caminar, vivir de acuerdo a la palabra, pero se nos dice que la cosecha va a ser maravillosa. Amén, va a ser maravillosa. Entonces, lo que el apóstol Pablo acaba de exponer son principios que aunque se entienden con cierta facilidad, no siempre nosotros las tenemos en cuenta, y sobre todo cuando estamos inmersos en diferentes situaciones que, ¿verdad?, vienen de alguna manera a buscar paralizar nuestro corazón. Muchas veces la olvidamos cuando estamos en alta mar y viene la tormenta. Muchas veces olvidamos estas cosas. ¿Cuántas veces, mis amados, la dureza del combate, el agotamiento en la carrera o la lentitud con la que progresa nuestro trabajo nos desanima? ¿Cuántas veces en nuestro caminar, Señor, he orado cuánto tiempo por mi familia y no ha pasado nada? Señor, mira, he orado por esta persona. Señor, he tratado de hacer esto y no sucede nada. Recuerdo una persona muy quebrantada me decía en una oportunidad, pastor, ¿sabe que ya no sé qué más hacer? He hecho todo, pero veo que nada resulta. Y me decía, yo quiero que algo pueda suceder, que un haz de luz me pueda brillar en la oscuridad en la que estoy pasando. Yo le dije, usted ha leído lo que dice el Salmo 23, verso 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Pero por qué razón? Dice, porque tú estarás conmigo. ¿Y por qué uno tiene esa seguridad? Porque el verso 1 dice, Jehová es mi pastor. Por eso uno tiene esa seguridad. Amén. Con facilidad podemos pensar que las cosas nunca van a terminar, que siempre será lo mismo, que lo que hacemos no sirve para nada y que no nos va a llevar a ninguna parte. Muchas veces, mis amados, trabajando, uno no veía absolutamente nada. Yo me recuerdo esos años. Cuando venía acá, ahora ya gracias al Señor no me preguntan. Me decían, ¿y cuántas almitas tenemos ya para el reino? Y para mí era un suplicio. Nos habíamos gastado, pero no veíamos nada. Nada, hermanos, nada. Y pareciera que uno está dando golpes en el aire.
no ve avance, no ve absolutamente nada. Pero es increíble, hay un día señalado por Dios. Él tiene un tiempo, mis amados, un tiempo tiene para nuestras vidas. Por lo mismo, frente a toda esta realidad que podía haber enfrentado Timoteo y que podían enfrentar los Timoteo en este tiempo, el apóstol Pablo le dice en el verso 8, le dice: acuérdate de Jesucristo. Oh, qué tremendo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y esto nos habla de la preeminencia de Cristo. En otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo: no lo pierdas de vista, no lo saques de tu memoria. Le está diciendo: no te apartes, no te olvides de esta verdad, no te olvides de esta realidad. Acuérdate de Jesucristo, acuérdate. Le está diciendo los momentos donde tal vez estás a punto de cortar las winchas, como se dice vulgarmente. Acuérdate de Jesucristo. Cuando no veas nada en tu vida, acuérdate de Jesucristo. Está diciendo: cuando veas que las cosas, todo se te viene encima, le está diciendo: acuérdate de Jesucristo. O a lo mejor dentro de esto también el tenor está: mira, yo no voy a estar, le está diciendo el apóstol Pablo, pero acuérdate de Jesucristo. Vas a estar solo en esto, pero acuérdate de Jesucristo. Cuando enfrentamos ciertas complejidades, fácilmente nos olvidamos de esto. Nuestro Señor Jesucristo es, mis amados, el aliciente que tiene cada cristiano. Es la fortaleza que tiene cada hijo de Dios. Nuestro servicio a Cristo será mucho más eficiente. Soportaremos las aflicciones cuando nosotros no perdemos de vista a quien le servimos. Perseveraremos, continuaremos, nos mantendremos en pie. El apóstol Pablo dijo: derribado pero no destruido. ¿Por qué razón? Porque su mirada estaba puesta en Cristo. Él era la esencia. El traerlo a la memoria. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Con esto le está diciendo: aquel que tiene dominio y realeza, aquel que se hizo hombre, el linaje de David, aquel que se hizo hombre, aquel que se sentaría en su trono eternamente. Amén. El linaje de David. Acuérdate de Jesucristo, le dice, del linaje de David. Resucitado de los muertos, le dice, conforme a mi evangelio. ¿Qué es lo que va a hacer que cada uno de nosotros perseveremos en esta realidad, mis queridos hermanos? Es considerar a aquel, ¿verdad?, del linaje de David, aquel que sufrió, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Es a él el sufrimiento, los peligros, las heridas, el golpe de la vida puede enfrentarse por medio de esta realidad. El Señor dijo: si el mundo os aborrece, saben que a mí primero me aborrecieron. Lo dice Él, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, cada uno de nosotros, cada uno en nuestro caminar, en nuestra vida, en nuestro desarrollo, mis queridos, lo que más tenemos, tal como lo dice el escritor de la carta a los Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Así lo describe. Él, nuestro Señor Jesucristo, Él sufrió antes de ser glorificado. Fue humillado antes de ser coronado. Él conoció la tristeza antes del gozo, el odio de la gente
antes de recibir adoración universal. Incluso la muerte antes de recibir el trono. Entonces eso nos habla, mis amados, de que el proclamar el evangelio conlleva muchas veces sacrificio, entrega, pero sin embargo las recompensas que tiene, porque un día vamos a ver a nuestro Señor. A lo mejor no tuvimos todas las comodidades, a lo mejor no tuvimos todos los recursos humanos, a lo mejor desearíamos haber tenido otras cosas para realizar mejor la labor, pero con todo lo que pudimos hacer, enseñando a nuestra familia, ¿verdad? Testificando de su palabra, siendo ejemplos para ellos, un día se nos dirá: bien hecho, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Por eso la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 12: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando, dice, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Le dice: acuérdate de Jesús resucitado de los muertos. Y con esto quiero ir terminando. Lo que nos señala es que nuestro Señor Jesucristo, y hoy día es un día especial, lo que el apóstol Pablo le está diciendo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, es decir, aquel que se humanó, aquel que se hizo hombre, pero aquel que fue crucificado y resucitó. Le dice ahí: resucitado de los muertos, le dice el apóstol Pablo. En otras palabras le está diciendo: mira, acuérdate de aquel que está vivo, que no está muerto. Él no es un personaje, ¿verdad?, de la historia y que ya no está. Él está vivo y venció la muerte. Acuérdate de Él. En medio de la adversidad, en medio de lo que tengas que vivir, en medio de tu caminar, en medio de tu deseo de vivir para la gloria de Dios, acuérdate de Jesucristo, de aquel que está vivo. El evangelio de la gracia, el evangelio que otorga perdón, reconciliación, no es, mis amados, un cuento de historias humanas, sino muy por el contrario. El evangelio es vivir, es predicar a aquel que se levantó entre los muertos, aquel que está vivo, nuestro bendito Señor Jesucristo. Si queremos tener un motivo para enfrentar tiempos difíciles, tantas cosas que se levantan, mis queridos, y a las que somos expuestos, acordémonos de Jesucristo, acordémonos de Él. Él no es un personaje de historia, sino que aquel que venció la muerte y se sentó a la diestra del Padre y nos abrió un camino amplio al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro en todas las realidades que podamos estar enfrentando. Mi pregunta es: ¿qué sucederá con un creyente que comprenda esta verdad? ¿Qué sucederá con una iglesia que camina bajo esta comprensión? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Oh, mis queridos hermanos, esas personas, al igual que Timoteo, estaba siendo exhortado a aceptar el sufrimiento, lo que conlleva el servicio de ser portador del evangelio, pero con esa mirada puesta en nuestro bendito Señor Jesucristo, podemos decir, mis amados, como escribiendo a los romanos le dijo:
con Cristo somos más que vencedores, más que vencedores. Una iglesia que camina bajo esta realidad será una iglesia que venza. Un cristiano que camina bajo esta realidad, dentro de toda la realidad que tenemos que enfrentar, yo le aseguro, el camino para la iglesia no es fácil lo que se viene. Para el cristiano no es fácil a lo que se viene. Pero no miremos, mis amados, la política, no miremos a los hombres, no miremos a las autoridades. Miremos a aquel que venció la muerte. Miremos a aquel que resucitó de entre los muertos y que tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se doble toda rodilla. A Él, miremoslos a Él. Y por último, mis amados, nos recuerda la palabra del Señor y nos recuerda como nada que la humillación viene antes de la glorificación, que la persecución viene antes que la exaltación y que la muerte viene antes que la resurrección. Por lo tanto, comprendiendo estas verdades, deben animarnos y estimularnos a enfrentar cada situación que tengamos que vivir, con tal de llevar la palabra del Señor y nos mantengamos como personas fieles e idóneas que preservan la palabra del Señor y la traspasan a las próximas generaciones. Hoy más que nunca, mis queridos, necesitamos de esta verdad. Comenzar a mirar a Cristo en todo. Así crece la iglesia, así avanza. Y esto le da motivo, razón de vivir cada momento que yo tenga que experimentar en esta tierra, sin mirar a Cristo, sin mirarlo a Él. Comenzar a acordarme de saber todo lo que Él vivió. ¿Acaso nosotros somos mejores para no vivir lo que Él vivió? Si hicieron todo eso con nuestro Señor, ¿cuánto más nos sucederá con nosotros? Pero podemos nosotros decir y saber, mis amados, que llegará aquel día en que estaremos para siempre con nuestro Señor. Alabaremos y bendeciremos su nombre. Si en esta tierra debemos experimentar muchas cosas, que así sea, pero viviremos cada momento para la gloria de nuestro Señor. Y saben, mis amados, hay una persona a la cual estuve compartiendo de la palabra del Señor estos días ahí en la ciudad de Coyipulli, y al final me decía, pastor, me decía, sabe, he comprendido una verdad, que aún en medio de mi enfermedad, aún en medio de lo que estoy viviendo, yo quiero vivirlo para la gloria de mi Señor. Quiero vivirlo. Y eso solamente se logra mirando a Cristo, mirándolo a Él. Amén. Mirándolo a Él. Vuelvo a reiterar esto. No es fácil. No es fácil. Yo le decía a mi hijo, él va al colegio, ya lo eligieron presidente de curso. Yo le decía, tú eres hijo de pastor y te ven de otra manera. Por lo tanto, le decía, tu manera de vivir tiene que ser como Cristo, como Él. Esa debe ser tu forma. Y le decía, tú tienes que pagar un precio, porque todos te van a mirar y van a decir, ah, mire, el hijito del pastor. Se viven estas cosas. O uno como pastor, y es pastor de tiempo de Dios. La gente es así, de punta. Yo, dicen algunos, te voy a acusar con tu pastor, ¿verdad? Porque la gente es así.
Y esto conlleva el Evangelio. Pero cuando nosotros aprendemos a mirar a Cristo, a acordarnos de Él, que Él nunca nos va a dejar, aún en medio de nuestra escasez económica, en medio de una enfermedad, en medio de la soledad, aun cuando no veamos respuesta, uno le dice: Señor, aquí estoy, Señor. Tú me das la fuerza para levantarme otra vez y voy a seguir. Por eso el apóstol Pablo le decía, es increíble, Pablo le dice: acuérdate de mí. No le dice eso, acuérdate de mí, no le dice, acuérdate de Jesucristo. Amén. Acuérdate de Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo podemos.